Vamos a dar comienzo con la clase de este día. Vamos a continuar estudiando la profecía de Isaías, pero en este caso lo vamos a hacer estudiando menos capítulos porque son un bloque en sí mismos. Como siempre hacemos, lo primero es repasar un poquito la placa en la que vemos los distintos profetas del periodo. Entonces vamos a repasar esta placa luego de la oración para después poder avanzar en el estudio de la profecía. Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo y esta posibilidad que nos das de estudiar tu palabra, y te pedimos, te rogamos, Señor, que seas tú el que nos instruye y nos enseñe. Utiliza a tu siervo, Señor, y utiliza a este simple instrumento para que podamos ser todos instruidos y capacitados en estas preciosas verdades que están contenidas en tu palabra y de las que podemos extraer muchísimas enseñanzas, Señor, que nos permiten conocerte más a ti y agradarte. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la plaquita, como siempre la repasamos, vamos a ver que en este listadito de profetas, nosotros comenzamos con el profeta Abdías, posteriormente con el profeta Joel, y fuimos avanzando hasta estos tres profetas contemporáneos, que son Oseas, Miqueas e Isaías, estos tres profetas que sirvieron, ministraron al Señor como profetas en un tiempo, en el mismo tiempo, con la diferencia que el público no era el mismo. Oseas predicó principalmente al reino del norte, Miqueas predicó al reino del sur, pero a la gente, al pueblo, e Isaías se dedicó a la corte. Y esto es lo que vamos a ver en esta parte, en esta sección de la profecía de Isaías, que es una transición histórica. Es la transición histórica dentro del libro de la profecía o el registro de la profecía de Isaías. Los capítulos 36 al 39, la clase anterior terminamos en el capítulo 35, en ocasiones estos capítulos son llamados, 36 al 39, el libro de Ezequías, forman la sección histórica del libro. Excepto el capítulo 38, versículos 9 al 20, son casi una repetición exacta de 2 Reyes 8:13 y 2 Reyes 18:13, 17 y hasta el 20:19, perdón, porque lo tenía anotado y no me entendía yo mismo la letra. 2 Reyes 18:13 y después del 17 hasta el 20:19. Así que vamos a simplemente leer 2 Reyes 18:13 antes de dedicarnos de lleno a la profecía de Isaías. Capítulo 18, verso 13 del segundo libro o registro de Reyes, nos dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vamos ahora a la profecía de Isaías en el capítulo 36, donde comienza la sección que con la ayuda del Señor estamos compartiendo, y nos dice Isaías 36:1: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Bien, estamos frente al mismo comienzo y al mismo relato. Los capítulos 36 y 37 nos van a mostrar a Ezequías que es librado de Asiria. En el capítulo 36, Asiria como nación desafía a Dios. En los primeros 3 versículos, capítulo 36, versos del 1 al 3, el Rabsaces, que sería el principal servidor, o usado como es un término usado aquí como para referirse a un gobernador o un jefe personal, un embajador del rey de Asiria, se reúne con 3 delegados de Ezequías junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Los que tienen memoria y han participado en este estudio desde el comienzo saben que este episodio lo hemos visto. Este episodio lo hemos repasado cuando estudiamos la vida del profeta del rey Ezequías, rey del sur, y tuvimos algunas reflexiones respecto a esto. Este capítulo 36 de la profecía de Isaías nos va a llevar de vuelta
digo de vuelta para los que estamos participando de este estudio, a ese momento en la historia de Israel. Los versos 4 al 10, el Rabsaces les advierte a estos delegados de Ezequías que se habían reunido con él, que es una necedad confiar en las promesas de Egipto, ya que ese reino frágil iba a defraudar a todo aquel que se apoye en él. ¿Sí? Lo primero que hace el Rabsaces es menospreciar la potencia en la que la nación de Judá en este caso estaba confiando. En caso de que confiesen en Jehová, o sea, no se quedó ni se conformó solamente con atacar a la nación de Egipto, a la potencia de Egipto, sino que también ataca a Jehová. Les dice que Ezequías ha quitado los lugares altos y altares de Jehová. Esto era una ignorancia y una falta de comprensión. O sea, entre los argumentos que él utiliza para decirles, aun si se apoyan en su Dios, ustedes lo que están haciendo o lo que no se dan cuenta es que le han fallado a ese Dios. Él entendía que quitar los lugares altos, los altares, era una ofensa a ese Dios. Cuando en realidad todo lo contrario, lo que hizo Ezequías al eliminar los lugares altos es cumplir la voluntad de Jehová. Había un mandato claro de parte del Señor para que esta cuestión de los altares, los lugares altos y demás no tuviesen lugar en la forma cúltica en la que había de relacionarse el pueblo con él, con Jehová, con Dios. Así que bueno, repasamos esta historia y vemos nuevamente cómo el Rabsaces peca de ignorante frente a las cuestiones que le agradan a Dios. Solo el pueblo de Dios conoce a su rey, a su padre. El Rabsaces le echa en la cara al rey de Judá que no dispondría de suficientes jinetes si Sennacherib le donase 2000 caballos, ya que Judá no está bien equipado. ¿Cómo iba a esperar vencer a los asirios aún con la ayuda de Egipto? Y finalmente alega falsamente que Jehová ha ordenado a los asirios que destruyan a Judá. O sea que lo que termina haciendo es decirles, mira, ese Dios al cual vos servís, a quien vos estás ofendiendo al quitar los lugares de adoración en los espacios altos, ese es el Dios que me mandó para dominarte. Capítulo 36, desde el 11 al 20. Los embajadores de Ezequías temen que las amenazas y jactancias del Rabsaces, dichas en hebreo, socaven la moral de los hombres de Judá y le piden que hable en arameo. Claro, el Rabsaces no era tonto, sabía que quizá estos delegados un poco más preparados y capacitados, varones listos y entrenados para estas situaciones, no iban a caer en el terror, en el temor, en el pánico y en el desorden, pero el pueblo sí. Entonces, este Rabsaces, este principal del ejército asirio, lo que hace es hablarles en la lengua de ellos, en la lengua hebrea. Y el pueblo no listo y no preparado y escuchando estas aseveraciones de este insolente rey, ¿qué podía hacer? Y podía cometer el error de creer que la cosa estaba complicada, de creer que todo podía venirse abajo y caer en pánico, el desorden. ¿Qué hacen estos delegados? Le dicen, por favor, te pido que el diálogo continúe en lengua aramea, la lengua común para lo que sería la vida comercial en el territorio donde ellos vivían, la vida comercial, el vínculo entre los distintos pueblos y naciones. Bien, él no solo se niega, además comienza otra arenga gritando, diciendo que si aquí esté ganando el pueblo. Alude muchas cosas y con arrogancia el Rabsaces decide que el pueblo de Dios debe rendirse. Él toma esa decisión, es muy gracioso. Finaliza el capítulo 36, siguiendo con los versículos 21 y 22, siguiendo el mandato del rey, los hombres de Ezequías no intentan responderle, sino que van y cuentan sus palabras al rey. Directamente se dedican a hacer lo que se les había pedido, escuchar cuáles eran las palabras y transmitírselas al rey. Llegamos entonces al capítulo 37. El capítulo 37 nos relata la destrucción de Dios sobre Asiria. Cuando el rey Ezequías, en los versículos 1 al 4 del capítulo 37, oye lo que el Rabsaces había dicho, se suma en tristeza, recibe el informe de parte de sus de sus embajadores, aquellos que él había mandado de sus delegados, esa es la palabra que estaba buscando. Aquellos que él había mandado para hablar con el Rabsaces, recibe el informe y él cae en tristeza. Después de ir al templo, manda una delegación a Isaías, al profeta, fíjense,
acá se resalta esto de que Isaías tenía el acceso y su ministerio más abocado a la corte. Esta delegación de Ezequías le dice a Isaías: los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. J.A. Alexander señala acerca de esta metáfora, esta metáfora expresa dolor intenso, peligro inminente, emergencia crítica, completa debilidad y total dependencia del socorro de otros. Entendamos la situación y esta imagen en el contexto. Hoy, si una madre no está en condiciones de dar a luz, pero el tiempo ha llegado, entonces tenemos una herramienta que se llama una intervención quirúrgica que se llama cesárea. En esa época, cuando esto sucedía, había un gran riesgo de muerte del niño, de muerte de la madre. Era peligrosa la situación. Si ya había llegado a término el embarazo, pero no había fuerzas para llevar a cabo el proceso del parto. Entonces, esta expresión denota cómo se sentía el rey, cómo se encontraba él y cómo se encontraba también el pueblo. Los textos 5 al 7, Jehová por medio de Isaías le asegura al rey que no hay razón por la que temer a Asiria. El Señor pondrá un espíritu, quizá de aprehensión, en Sennacherib, de manera que, oyendo un rumor, se volverá a su tierra donde le matarán. ¿Sí? Algo sobrenatural iba a pasar, algo iba a hacer Dios, que iba a terminar o derivar en que el enemigo, Sennacherib en este caso, el poderoso de esta potencia asiria, termine yéndose. De alguna forma iba a generar el Señor temor en él para que termine huyendo. Textos 8 al 13. Cuando el Rabsaces deja Jerusalén para volver a encontrarse con Sennacherib, se encuentra con que éste ha remitido el combate de Laquis a Limna, 16 kilómetros al noroeste. Hay un movimiento estratégico en el ataque. Otra parte del ejército, por supuesto, se encuentra sitiando Jerusalén. Entonces, frustrado por un rumor que Tiraca, un etíope que gobernaba en Egipto, ha salido a atacarle, Sennacherib manda embajadores a Ezequías con una carta llena de blasfemias, similar al discurso que les había dado el Rabsaces, citando las victorias de los reyes asirios, y advierte que es necedad confiar en Jehová. Fíjense cómo comienza el escenario a cambiar. Comienza el pueblo asirio a inquietarse, el soberano asirio a inquietarse, empieza a cambiar sus estrategias, le llegan rumores falsos de un ataque, de un potencial ataque egipcio, y esto empieza a movilizarlos. De eso que genera en él más soberbia, más arrogancia, y un ataque directo en contra de Ezequías, enviando estas frases llenas de blasfemias, llenas de un contenido desafiante. Los textos 14 al 20, Ezequías es sabio, lleva las cartas al templo y las extiende delante del Señor, y en una oración corta pero conmovedora, que demuestra la gran fe que tenía Ezequías, independientemente del momento de debilidad que leímos hace un rato en los textos 1 al 4. Él pide a Dios que salve a Judá del rey de Asiria, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Qué preciosa esta porción. Textos 21 al 29, Jehová responde por Isaías en un poema que primero muestra a Jerusalén como una virgen que menosprecia a Sennacherib al tiempo que éste es derrotado. Entonces Jehová castiga a los asirios por haberse burlado de él mismo y por jactarse como si ya hubiese conquistado Judá y Egipto. Dios le dice a Sennacherib que él tan solo es un instrumento en manos de Jehová, haciendo lo que él ya había planeado hacía mucho. Confirma algo que el Rabsaces había dicho y que hablamos al comienzo del capítulo 36. Es cierto que Dios estaba usando a Asiria, pero no para castigo o no para que ellos tengan poder por sobre Judá, sino que era un instrumento en manos del Señor que, luego de mostrar su arrogancia y sus actitudes constantes en contra de la voluntad del Señor, iban a terminar cayendo, iban a ser aplastados por el soberano de todas
las cosas, el soberano de los cielos que es Dios. Versos 30 al 32. Volviéndose Ezequías, el Señor le asegura que aunque el abastecimiento de alimentos será limitado ese año y el siguiente a causa de la incursión asiria, las cosechas iban a volver a la normalidad en el año tercero. Los que hayan quedado en Jerusalén para la siega saldrán, llevarán una vida normal y el celo de Jehová por su pueblo lo garantiza. Textos 33 al 35, Jehová asegura a Ezequías que el rey de Asiria no entrará en Jerusalén ni se acercará como para atacarla. Dios va a amparar la ciudad y hará que el invasor vuelva por el camino que vino. Y así el ángel de Jehová mató 185.000 soldados asirios durante la noche. Bueno, hay una poesía escrita en 1815 que dramatiza este evento y se las voy a leer rápidamente. La destrucción de Sennacherib: descendió el asirio como lobo rapaz sobre el rebaño, y sus bandas de gala en púrpura y oro brillando, y el resplandor de sus lanzas como astros reflejados en el mar, cuando de noche en Galilea las olas se mecen sin cesar. Como hojas del bosque cuando es verde y luciente el verano, se vio la bandera del cruel enemigo al atardecer. Como hojas del bosque cuando el otoño frío ha soplado, yacía marchito y tirado el día siguiente al amanecer. El ángel de la muerte abrió sus alas en vuelo fatal y sobre el enemigo sopló su aliento mortal. Los ojos que dormían quedaron cerrados y los corazones latientes por siempre parados. Allí yace el corcel, bien abierto el hollar, pero el relinche de victoria no se deja oír ya, y corre en el suelo la espuma blanca de su agonía, fría como oleaje que rompe contra la roca sombría. Y yace el jinete también, pálido y retorcido, con óxido en su malla y mojado de rocío, las tiendas silenciosas, la bandera solitaria, las lanzas desparramadas, la trompeta abandonada. Y las viudas de Ashur, de Asiria, alzan su voz al llorar, y los ídolos se han roto en el templo de Baal, y el poder de los gentiles, sin el golpe de la espada, como nieve se derrite ante Jehová y su mirada. Esta es una poesía de George Gordon, el Lord Byron, en 1815. Realmente maravillosa descripción de lo que sucedió. Sennacherib finalmente vuelve a Nínive solo para ser asesinado por sus hijos, Adramelech y Sarecer, en el templo de su ídolo. Fíjense que se cumple lo que el Señor le dijo. Este iba a volver a su tierra y iba a ser asesinado. Es maravilloso el accionar de Dios. Fíjense, estamos repasando este relato y profundizando un poquito más. Es increíble la forma en la que Dios se muestra para con su pueblo. Le advierte, sí, de que a pesar del cuidado y de toda la protección que tenía Israel, habría consecuencias de esta incursión a Siria. Y esa consecuencia sería 2 años de escasez, pero en el tercer año todo volvería a la normalidad. Le advierte que iba a pasar un tiempo de tormenta. Y reflexionando, pensando, digo yo, cuántas veces nos encontramos en esos periodos de tormenta, pero el Señor siempre está atento, y aun aunque haya un periodo de sequía, un periodo de necesidad, eventualmente el Señor nos va a mostrar ese tercer año en que las cosechas van a realmente crecer, van a ser fructíferas. Bueno, el capítulo 38 nos relata la enfermedad y recuperación de Ezequías. Quienes recuerdan la historia de Ezequías saben que Ezequías se enferma, una enfermedad muy rara, muy peligrosa, una enfermedad de muerte. Y Ezequías ora a Dios para que el Señor interceda y lo salve. Esta porción es muy particular. Este capítulo 38 no sigue al 37 cronológicamente, porque en el versículo 6 se le promete a Ezequías el liberado de la amenaza asiria, mientras que al final del capítulo anterior esa amenaza ya había concluido. ¿Qué nos muestra esto? Que este capítulo relata y medio como que extrae algo que sucedió en medio de toda esta historia que leímos en el capítulo 36 y 37. Mientras todo esto sucedía, el rey Ezequías atravesó esta particular experiencia. Ezequías se enferma gravemente, ora para que le sea prolongada la vida y el Dios de David su padre le añade 15 años más.
pero pone una señal de que se va a recuperar y que Sennacherib será vencido. Dios promete hacer retroceder la sombra en el reloj del sol de acá 10 grados. Realmente lo que hace es muy, muy grande. Quienes tienen, aunque sea un mínimo conocimiento de las cuestiones físicas, geológicas y lo que se les ocurre de ciencia, saben que esto no es cosa menor. Los textos 9 al 15, para celebrar su sanidad, Ezequías escribe una poesía o un salmo. Esta es la parte que es distinta y única de esta sección histórica. No tiene ningún paralelo en ninguna porción de Segunda Reyes. Empieza con la tristeza que le embargó cuando supo que iba a morir a la mitad de sus días. No verá a Jah, o sea Jehová, esto es, experimentar la bondad del Señor y será cortado del resto de los hombres. Su vida va a terminar como tienda de pastor cuando es traspasada. Comienza expresando la amargura, que él no había concretado todo lo que él entendía que tenía que hacer, que se tenía que cumplir en su vida. Pero en el verso 16 del capítulo 38, en un cambio, Ezequías reconoce que por estas aflicciones vivirán los hombres y que éstas tienen una buena influencia en el carácter humano. Valora la disciplina, valora las experiencias amargas, valora el momento de la prueba. El versículo 18 refleja la perspectiva indistinta que tenían los santos del Antiguo Testamento del estado incorpóreo. Ahora, como está vivo, puede darle gracias al Señor y contar a sus hijos la fidelidad de Dios. Está resuelto a alabar a Jehová todos los días de su vida. Luego los textos 21 y 22, cronológicamente estos dos versículos se encajan entre el 6 y 7. Al colocarlos allí, Kelly, un comentarista describe: Dios muestra el interés que tiene por los suyos, sea cual sea su enfermedad, y explica el medio empleado y por qué se dio la señal. Bien, llegamos entonces al capítulo 39, donde encontramos el pecado de Ezequías. Registra un error colosal que comete Ezequías al mostrar todos sus tesoros a una delegación que vino de parte del rey de Babilonia, supuestamente, aparentemente, para felicitarlos en su recuperación, por su salud. Probablemente Ezequías tenía la esperanza de que los babilonios pudiesen ayudar a Judá, o sea, de vuelta cae en esto que se había condenado con anticipación, que era confiar en una potencia humana en lugar de la potencia divina. Cuando Isaías oyó lo que había pasado, pronuncia el juicio de Dios. Judá será llevada cautiva por los babilonios, los hijos del rey serán eunucos en el palacio de Babilonia. Esta predicción fue hecha cuando Asiria, no Babilonia, era la mayor amenaza para Judá. En respuesta, Ezequías dice: la palabra de Jehová es buena. Refleja su misión y su propio alivio de que él personalmente no va a vivir ese desastre. No me cierra mucho esa tranquilidad, si es que fue eso, pero hay mucho para extraer acá. Se sintió orgulloso, la sanidad vino de parte de Dios, la recuperación vino de parte de él, del Padre, y él lo mostró como un logro personal. Permitió que una potencia enemiga se acerque y conozca sus intimidades, sus tesoros, las riquezas, cosa que hace que luego se convierta en una potencia, en una nación que tenía atractivo para ser invadida. Demuestra que sigue confiando más en los hombres. O sea, que sí, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, pero en la práctica no, en la práctica sigue buscando aliados poderosos. Primero Egipto, después Babilonia. Sigue equivocándose, apoyándose en las cosas que no corresponden. Hay mucho para extraer del pecado de Ezequías. Yo valoro muchísimo su sumisión a la reprensión del profeta, porque hay otros muchos ejemplos de reyes que recibieron represión de parte del profeta y no reaccionaron igual. Sí me entristece que se ponga contento que no va a pasar en su tiempo y sí en el de otro. Yo pienso en mis hijos, potenciales nietos y las generaciones que pueden seguir, y espero nunca relajarme porque el mal no lo voy a ver yo, cuando el mal lo generé yo. Hay mucho para pensar y reflexionar en esto.
cómo estamos llevando nosotros nuestra vida, cómo estamos atravesando el momento de la prueba, cómo estamos frente a las demandas divinas. Hay mucho para pensar, hay mucha tela para cortar, como se suele decir. Acá lo importante es entender que aún en esta sección histórica de la profecía de Isaías encontramos a Dios siendo el soberano, a las potencias enemigas, orgullosas y arrogantes siendo simples instrumentos, a un Dios de poder y sanidad dando respuesta al clamor de sus hijos, a un siervo que se equivoca y que es orgulloso y que peca en su orgullo, a un siervo que confía de la boca para afuera en su Señor, pero que en la práctica no lo hace. Espero que esta no sea nuestra realidad, que no cometamos el error de Ezequías y si lo estamos cometiendo, que lo corrijamos y no tengamos esa relajación por los que van a sufrir las consecuencias de nuestros actos, que no nos quedemos conformes porque nosotros a veces no sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, que nos preocupemos por esas cosas que suceden para corregirlas, que no se vuelvan a repetir y que las siguientes generaciones disfruten de nuestras buenas decisiones y no de nuestros errores. Bueno, hermanos, que tengan una excelente semana y bueno, ya con la ayuda del Señor en la próxima clase retomamos el vivo.